Estamos de vuelta una vez más. Gracias, amigos, por su sintonía. Interesantes todas las historias, y son algunas, poquísimas, alrededor de todo lo que estos verdaderos héroes rescatistas viven muchas veces al año, probablemente. Y lo que a mí me encanta de todo esto es cómo a la hora de salvar una vida nos vamos quitando títulos de encima y trabajamos como seres humanos para rescatar la vida de otro o de varios seres humanos. Y es el caso que vamos a comentar recordando un poco lo que sucedió hace no mucho. Y me da mucho gusto presentarles a quienes tuvieron que ver con el rescate, algunas de las muchas personas que tuvieron que ver con el rescate de Kirsten. Él es Luis Mitch de INGWAT. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias, Tuti, bien contento de estar el día de hoy acá y compartiendo esta historia. Como tú decías, nos hemos quitado por salvar la vida de Kirsten todas las etiquetas y un equipo en el que los guatemaltecos demostramos la solidaridad y el apoyo que podemos dar. Definitivamente, y salvar la vida. Nos acompaña nuevamente Sergio Cabañas. Gracias otra vez por acompañarnos, Sergio. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Y también Max Valdetti de SOS. Bienvenido, Max, ¿cómo estás? Bien, bien, feliz de estar aquí. Gracias. Hablemos en el momento en el que se enteró Guatemala de que alguien estaba perdida en Quetzaltenango, en Sunil, si no estoy mal, ¿cierto? En Sunil. Sí, el programa de asistencia al turista, que es el que depende del INGWAT, genera una serie de contactos. Muchos de estos contactos son las escuelas de español, las casas de huéspedes. Resulta que el día miércoles 9 de septiembre, la señora de la casa donde Kirsten vivía y la escuela de español nos dijeron que ella había realizado un viaje a las Fuentes Georginas y que después había enviado un mensaje diciendo que se había extraviado. Decía que se extraviaba en una montaña. Supusimos al principio que era la montaña del Cerro Sunil, que está ahí cerca de las Fuentes Georginas, y empezamos a contactar y a tratar de recabar información. Cuando encontramos la información, pues empezamos a alertar. Kirsten empezó a enviar coordenadas a amigos y a familiares que estaban en otros países. Claro, porque ella es alemana. Ella es alemana, su novio era de Australia, y eso nos complicaba mucho el intercambio de información. La información llegaba a otro país, digamos, no aquí a Guatemala. ¿De qué manera entonces empiezan ustedes a intervenir en este caso? Sí, esa es la ventaja de la coordinación, tener un sistema. La primera llamada que recibimos fue del INGWAT, donde ya pues empezaron a alertar todas las instituciones de esa región, porque cuando no sobrepasa la capacidad de respuesta de algo, pues no participa lo que es el nivel nacional. Pero mi responsabilidad es coordinar todas estas acciones, y se empezó conjuntamente con el delegado departamental a hacer la coordinación. Es más así pues que con la misma embajada, con familiares, con gente de la comunidad se empezó a hacer la búsqueda, y pues definitivamente fue algo infructuoso a los primeros días. Ya cuando tuvimos la información de primera mano con los familiares que vinieron con unas fotografías donde indicaba ella cabal el punto donde estaba, pues el rescate fue en unos 10, 15 minutos que se localizó y se pudo evacuar. Claro, después de 5 días de estar buscando, Max, porque incluso a nivel aéreo se estaba haciendo una búsqueda complicado, imagino yo, que no es algo que se perdió y que se cayó y ahí se quedó. Es una persona que está buscando también cómo sobrevivir y se está moviendo constantemente. Claro, sí. Realmente el punto donde ella estaba era dentro de un cañón. Entonces nos podemos imaginar que es un bosque grande, pero no solamente es un bosque plano, es un cañón, es bastante quebrado. Y hacer el sobrevuelo por la mañana nos permitió también un poco alarmarla, pero ella había pasado 5 días y 2 días previos ya se habían hecho sobrevuelos de búsqueda, claro, pero no se había logrado tener un buen resultado. Entonces, ya el día que se logró el rescate, pues todos los diferentes equipos habían hecho, porque todos trabajaron, pero todos hicimos nuestra parte, entonces ya se sabía por dónde no estaba ella, y ya evaluamos un poco las fotos y se hizo el sobrevuelo a un punto que habíamos evaluado en los mapas que creíamos que era lo que coincidía con la fotografía que envió. Y es así como logramos tomar una foto desde el helicóptero, identificando un claro muy similar, y entonces nuestro plan que seguía era ya regresar a la brigada, donde nos volvimos a juntar todos y preparamos el helicóptero para lo que fue el rescate. En esta ocasión nos acompañaba el tío de Kirsten, que era su papá, la había criado, y su novio.
la verdad es que caen y rompen a llorar en llantos Claro. y a gritar, y todos nos emocionamos bastante, la verdad, nos emocionamos bastante, tratamos de estar con ellos. Me recuerdo que el novio se tira al piso y empieza a hacer como, se hincó, empezó a llorar y después hacer como muñequitos de nieve, así en la grama de Cuyotenango, ¿verdad? Y ahora lo que sucede es que en este momento no la habíamos extraído, sino cuando yo me enteré fue porque mis compañeros que llegaron previamente, ¿verdad? Tenemos a Chris Sharp y Chris Gibson, nosotros éramos un equipo de 3. Previamente entró el médico y Chris Sharp, que él se encarga de evaluar que el helicóptero pueda entrar o no al destino, y el piloto, por supuesto, que realmente hizo un excelente trabajo. Entonces me mandan el mensaje que la encontraron, pero yo le digo a Mitch, ya la tenemos. Y entonces Mitch se emociona, pero digo, espera, tenemos que definir claro si tiene vida o no tiene vida, en qué condiciones está. Obtuvimos la información ya que está bien, pero que toca ir a extraerla. Y como en el caso mío, yo era el técnico que tenía que descender, anclarla a mi sistema y poder sacarla del cañón con el helicóptero. Entonces no estamos celebrando aún, sino sabemos de que ya la hemos encontrado. Que hay que terminar el trabajo, y que hay que ir a sacarla. Y todavía no hay nada preciso, porque no sabemos si está bien, o sea, no tenemos claros los detalles, más que ya la encontraron los primeros 2 que llegaron al punto, y de ahí falta. Entonces les hablamos, les dijimos, la encontramos, está bien, pero falta rescatar. Entonces ahí empieza todo y ahí se empezaron ya a conectar, ¿verdad? Entonces estaba el delegado de Conred, le hablamos, entonces ya él también alarmó a los demás, porque era un equipo de trabajo tan grande, ¿verdad? Conred, Cruz Roja, o sea, mucha gente está involucrada. Entonces no era momento de celebrar, era momento como de respirar, agarrar el segundo aliento y entonces ejecutar el rescate. Definitivamente. Gracias por contarnos y por compartir eso con nosotros. También queremos compartir su punto de vista de uno de estos rescatistas. Él es Chris. I was the crew chief on the rescue helicopter that I first spotted Kirsten in the canyon from about 500 feet. I then had to negotiate the pilot into the canyon with 3 feet of clearance between the rotor blades and the canyon side, whilst inserting the 2 rescuers. We then had to fly them out approximately 8 miles to the nearest landing zone with them on a 270-foot rope underneath the helicopter before landing in a field, transferring them to the helicopter and then flying back to the military base to hand over to our doctor and the military ambulance for any further treatment. We then had to fly back and recover Chris Gibson, who we'd left in the canyon. So all in all, it was an hour flight in and out. However, if we'd have done it on foot, it'd have taken about 3 weeks if we'd have found her. Bueno, y ahora es el turno de hablar con otro personaje que ya hemos conocido también aquí en Un Show con Tuti. Él es Álvaro Páez, una persona que está siempre en expediciones y en cosas muy interesantes. Además, Álvaro, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado una vez más. En tu caso, lo que sucedió fue lo siguiente. Es decir, tú ibas a divertirte, o sea, a un reto. Esto era una expedición deportiva, claro, desde el punto de vista alpino, y entonces estábamos buscando una ruta nueva para el país, y pues yo me pude integrar a esta expedición española con Aichol, Enrique y Javier, ¿verdad? Que eran las personas. Y entonces íbamos en parejas. Yo iba con Enrique y Javier, que es el que tiene el problema, iba con Aichol. Aichol bajó primero. Y cuando estábamos en ese momento, ya después del descenso, estábamos más o menos a unos 12.800, 12.900 pies de altura. Están muy cerca de la cumbre del Piquito, ¿no? Del Piquito. Esto fue en el Matterhorn, después del glaciar. Habíamos hecho cumbre, todo muy bien. Y Javier me dice, Dios tiene una expresión que dice, estoy acojonado, estoy asustado. Y yo en ese momento no entendí por qué era. Le dije, no, hombre, todo bien, vamos a bajar, vamos en tiempo, tenemos luz, hicimos cumbre, todo perfecto. Y lo que yo no logré entender hasta después era me siento así, era la manera en la que él interpretó cuando su cuerpo estaba empezando a fallar. Ya. Y momentos después, cuando estamos bajando, hay un video ahí, vamos a ver si lo vamos a poner, si no, pues hay imágenes.
donde él colapsa completamente y en ese momento nos entramos en una situación bien delicada arriba de la montaña. ¿Ustedes ya tenían algún tipo de entrenamiento de emergencia por si pasaba esto? Sí. En este tipo de actividades, pues siempre tenemos que estar, digamos, no necesitamos tener el entrenamiento de rescate precisamente, pero sí tenemos que estar capacitados para poder reaccionar de manera adecuada como un equipo autónomo que somos. Yo ya tenía algunas de las frecuencias de radio donde íbamos a pedir auxilio y al igual que los otros, ¿verdad? Al final yo hago las llamadas porque los otros 2 españoles pues no hablaban inglés. Y había que hablar un inglés un poco quebrado porque los suizos, y los suizos no sé, fue un relajo, ¿verdad? Porque no sabíamos hablar en inglés, en francés, había que dar más o menos las coordenadas de dónde estábamos, había que estabilizar a Javier, que como ven en las fotos estaba completamente, estaba mal. Estas fotos las estamos viendo más o menos 15 minutos después de que él regresara en sí, porque sí pasamos un susto donde en un momento en el que él cae y colapsa completamente, no teníamos ningún tipo de comunicación con ellos. ¿Ustedes estaban en riesgo en el momento en que él colapsa también por estar todos de alguna manera unidos? Sí, todos estamos unidos, ¿verdad? Y pues fue bien delicado, fue bien delicado, digamos, con Javier hemos podido platicar acerca de esto. A raíz de esto, pues yo todavía me tuve que arreglar un poco la rodilla porque quedó un poco chueca después de hacer algún tipo de fuerzas para poder mantenerlo, ¿verdad? Para poder subirlo de regreso. Pero estábamos preparados, yo creo que eso fue lo clave, que estábamos preparados, nunca entramos en pánico, y a pesar de que la ruta donde estábamos subiendo es muy, muy delgada, damos de cuenta que es como el grueso de la mesa, pero a 12.500 pies de altura, ¿verdad? Muy diferente las circunstancias. Sí, en hielo y roca, estábamos haciendo escalada mixta, fue muy delicado, así los momentos en los que no sabíamos qué es lo que había pasado con él, fueron de mucho estrés, de mucho miedo. Como de ese tono, pasaron en cámara lenta. Claro. Si fueron, ¿sí? No, me parece interesante porque hemos escuchado historias de muchos rescatistas, pues incluyéndote. Tú no ya has llevado ese entrenamiento como, por ejemplo, a los que hemos entrevistado. Sin embargo, ¿cómo saber si tengo la sangre, el temple para poder rescatar a alguien? ¿Se sabe de alguna manera? ¿Te puedes entrenar de esa forma? Yo creo que la preparación siempre, como todos somos humanos, todos tenemos miedo, pero el superar el miedo es la clave, es el saber qué era lo que teníamos que hacer. Digamos, la incertidumbre fue lo que más nos mató al principio, no sabíamos qué había pasado. Una vez lo logramos estabilizar, logramos ver que nosotros estamos seguros, empezamos a tener el plan A, el plan B, el plan C. El plan A, evacuarlo con helicóptero. El plan B, nadie lo quería porque era pasar la noche con él, porque no lo podíamos dejar ahí. Claro. Y el pasar la noche arriba era muy delicado, digamos, yo era lo que no quería. Digamos. Yo sí en ese momento pensé, dije, ¿quién quita? A lo mejor bajo, porque si yo me quedo aquí, sí no la estamos jugando, sí podría ser 50-50 que te congelas. Es ese punto en donde piensas en tu vida, pero también en la vida del otro. Sí. Y donde lo pones de alguna forma en alguna balanza. Yo tengo que reconocer y terminar el programa de esta manera. Gracias por estar con nosotros y contarnos esta historia. Imagino que Javier te ha dado muchas veces las gracias también. Sí, seguimos siendo amigos con él. Qué bueno, muchas gracias. Y por supuesto a todas las personas que día con día dan su vida para rescatar, para saber que tenemos quienes nos cuidan. Muchas gracias también para todos ustedes. Nuestro respeto, nuestra admiración y hasta la próxima. Guatevisión presentó